Recuerde el mensaje del domingo pasado, que es cuestión de óptica, amén. Que cómo nos vemos, ¿sí lo recuerda? Cuestión de óptica, cómo nos vemos nosotros. Y quiero empezar con esto para recordar un poco que a veces creemos para los demás. ¿Cuántos creen que Dios puede salvar, que puede cambiar a un drogadicto? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede transformar una familia? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar a alguien que tenga un cáncer? Y se lo predicamos a los demás, ¿sí o no? Se lo predicamos y se lo hablamos. Pero a veces no lo creemos para nosotros mismos. Creemos para los demás y vemos a los demás con la óptica que Dios lo ve para ellos. Pero cuando nos toca a nosotros, no creemos para nosotros. A veces creemos por los otros, creemos para los demás, pero no creemos para nosotros que nuestra familia se puede restaurar, sanar, que yo puedo ser bendecido, que mi negocio no va a ser quebrado, que voy a avanzar y a prosperar en lo económico, que voy a crecer y me voy a dejar ayudar. Creo que otros pueden crecer si se dejan ayudar y entran en terapias, en atenciones de liberación, en atención de mentoreo, de seguimiento. Creemos que otros sí pueden cambiar, pero no creemos que nosotros podemos cambiar si entramos en un proceso de crecimiento. Creemos que otros sí pueden cambiar su carácter y mejorar sus relaciones, pero no creemos que nosotros podemos cambiar. Entonces a veces, querido hermano, vemos a los demás con la óptica que Dios lo ve, pero para nosotros somos egoístas y a veces no nos vemos como Dios nos ve. Entonces el punto es que resaltemos siempre el vernos como Dios nos ve, porque como tú te ves es mentira, es falso, no es real. Y si te sigues viendo así, el resultado va a ser según como tú te ves y vas a sufrir las consecuencias. Aun cuando sea irreal y falso, tú terminas creyéndolo y se hace real. Entonces yo prefiero verme como Dios me ve, amén. Que podamos vernos como Dios nos ve y que sigamos orando, que sigamos creyendo, que sigamos confiando y que sigamos orando, porque si seguimos orando, dígale a su hermano, algo bueno estará pasando. Amén. Bueno, puede ser que se nos escape en algún momento, se te escapen cosas de la mano, pero recuerda, fuimos insertados en una historia cuando recibimos a Jesús, la cual ya está escrita desde el principio hasta el fin. Levante su mano y nadie podrá adulterarla. Amén. Cuando tú aceptaste a Jesús, cuando yo acepté a Jesús, fuimos insertados. Y si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús, hoy tiene que aceptarlo. Porque cuando tú aceptas a Jesús, tú fuiste insertado, metido, involucrado en una historia, en un proyecto, la cual Dios escribió y te involucró y te lo revela y te lo enseña y te lo manifiesta a través de enseñanza con otras personas y a través de tus propias vivencias en tu relación con Dios y a través de mi vivencia en mi relación con Dios. Fuimos insertados, metidos en un proyecto la cual nadie puede borrar, y fuimos insertados en una historia y fuimos insertados y asegurados en esa historia, y al final de esa historia o en el proceso de esta historia siempre reinará y ganará el bien y no el mal, siempre reinará y ganará la justicia y no la injusticia. Amén. Por eso dice y te lo revela y me lo revela el Señor, que recibiremos mucho más de lo que pedimos y entendemos. Entonces cuando aceptamos a Jesús, ya mi casa no está en el vacío, mi vida no está en el vacío, funcionando por funcionar. No, hay un plan de Dios para mí y para mi casa, el cual Él me involucró cuando yo decidí aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero a veces se nos olvida, y por eso el tema de hoy es insertados y asegurados en una historia. En Lucas, oiga lo que dice 24, 25 al 27. Los discípulos, aun cuando fueron insertados en una historia, hubo un momento que se perdieron en el asunto, porque se concentraron tanto en el problema que se les olvidó todo lo que se les había dicho. Y oiga lo que dice Lucas 24, 25 al 27. Reina Valera dice: entonces Él les dijo, refiriéndose a Jesús: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, están tardando en creer todo lo que se les ha anunciado por tanto tiempo, le dice Jesús. Y ya va a ver por qué le dice eso. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Es decir, el Señor le está diciendo, no era necesario. Yo no les dije a ustedes que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día y que me iba a ir al cielo y que les iba a dejar mi Espíritu Santo y que uno de ustedes me iban a vender. No se los había dicho. No era necesario que yo pasara eso y se los advertí para que no se frustraran, le dice el Señor. Era necesario que yo, para entrar entonces en lo eterno, para yo ser lo que se les ha dicho desde el principio, que yo soy, que soy eterno, que soy incorruptible. Es decir, para yo padeciera esta cosa y entrara en su gloria, no era necesario que yo, el Cristo, padeciera toda esta cosa y entrara en su gloria. Es lo divino, lo eterno, es lo incorruptible. Gloria de Dios es intervención divina de Dios, donde Dios hace milagros, prodigios. Eso abarca todo, lo incorruptible, lo que no se daña. Entonces era necesario que Jesús pasara de ser un cuerpo humano, parte divina y parte humana. Porque divina porque la engendró el Espíritu de Dios, y humana porque nació de un vientre, que era el vientre de María. Y Dios dijo, Jesús dijo, era necesario que yo tuviera un tiempo, hasta los 30 años con ustedes, 3 años en el ministerio, les diera a conocer todo y me fuese, pasara a lo que soy realmente, a lo eterno. No quedarme encapsulado, y mi esencia va a quedar en ustedes a través del Espíritu Santo. Eso es lo que le estaba diciendo. Y ustedes no lo sabían, le dicen. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Dice, y comenzando desde Moisés, dice, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces el Señor tuvo que, lección repetida, siéntese ahí, 2 más 2 son 4. Pasa una semana, 2 más 2, 6. No, vuélvase a sentar ahí, medio día más, 2 más 2 son 4. 100 planas, 2 más 2 son 4. Algo así hizo el Señor con los discípulos. Y ya vamos a ver por qué andaban así. Mire cómo dice la nueva versión internacional. Qué falto de comprensión son ustedes, y qué lento para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando desde los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Ahora vamos a ver por qué los discípulos cayeron en ese estado. Oiga esto, pase lo que pase, querido hermano, nosotros tenemos que entender que estamos insertados en una historia que nos favorece y nos bendice a través de Cristo Jesús. Amén. Y eso debemos entenderlo, y dígale a su hermano, debes creerlo, dígale. Ya nuestra vida no está en un limbo vacío. Por cierto, no sé qué es limbo. Pero así, como que ahí, como que la hoja cuando cae se la lleva el viento para todas partes. No. Aun cuando tú sientas que el viento te arrastra y bueno, ¿qué será de mi vida? No, estás insertado en una historia porque aceptaste a Cristo Jesús. Amén. Y ya no andas divagando, ni te suceden cosas porque le pasan a todo el mundo. No. Sean buenas, regular y dolorosa. La Biblia dice que todo lo que me sucede a mí, que decidí a favor de Jesucristo, todo obrará para bien a nuestras vidas. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Claro, libérese. Me pasó, no me pasó, ¿por qué me pasó? No busque tantas preguntas o respuestas, perdón. Si pasó y no tiene respuesta, bueno, algún día lo sabré, y si no lo sé, lo que sí sé es que esto obrará para bien en mi vida. Amén. Así que pase lo que pase, nosotros debemos estar confiados, querido hermano, que nuestras raíces están arraigadas en la palabra que se me ha hablado tiempo pasado, que se me habla tiempo presente y que se me hablará tiempo futuro. Amén. Ese debe ser nuestra actitud, sembrado. Ovejas torpes, necias, creyentes, sí, muchos, pero discípulos, hombres y mujeres arraigados en la palabra, que nada los mueve, que tienen sentimientos, que lloramos, que nos duele, que sentimos rabia, que sentimos ira, pero lo único que nos gobierna por encima de todos esos sentires es la verdad y la palabra de Dios, porque estamos arraigados en la roca que es Cristo. Amén. Nuestras raíces no están sobre un abonito allí, nuestras raíces no están sobre una tierrita allí, nuestras raíces están entre rocas en lo más profundo, y ahí, agarrazados de esas rocas que es la palabra, que representa la palabra, nada podrá vencernos ni movernos
del plan y el propósito que el Eterno ha diseñado para ti y para mí. Hay un diseño ya para ti y para tu casa. Me mandaron una historia bien bonita esta semana que me gustó, que habla de que cuando el fuego entra en el bosque, todos corren. Los pájaros vuelan buscando refugio, el hombre corre, los animales corren, el león, que es el rudo de la selva, corre. El único que no corre es el árbol. Y el fuego, cuando va arrasando con todo, le dice: pero señor, ¿por qué, señor árbol? ¿Por qué usted no corre? No, porque tú pasarás por mí. Y sí, me quemarás las hojas, me quemarás los frutos, pero al pasar unos días volveré a dar fruto y volveré a dar hojas, porque aquí el que me sembró a mí fue Dios y mis raíces están bien plantadas. Podrás quemar todo, pero mis raíces no las vas a quemar. Señores, somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que nuestra hoja no cae, y todo, dice la Biblia, lo que hagamos prosperará. Amén. Espada de doble filo, tenga cuidado con lo que hace, porque aún lo que no viene de Dios va a prosperar, porque es un principio para los hijos del Eterno. Y tengamos cuidado, porque todo va a prosperar. Entonces, el punto es, querido hermano, que nuestra vida debe estar insertada de lo que he oído, de lo que se me habló, de lo que se me habla y de lo que se me hablará. Hablemos un poco de la situación de los discípulos y aprendamos. Mire, podemos notar acá cómo los discípulos que caminaban hacia Emaús estaban completamente confundidos por los eventos de esos últimos días. Y eso que oído durante el tiempo compartido con el Mesías, habían descubierto asombrosas cualidades en esa persona. Es decir, caminaron con Jesús. El Señor les habló todo lo que iba a suceder. Y ellos vieron cosas extraordinarias en el Señor. Y ellos se imaginaban algo correcto, que es válido, como tú y yo nos podemos imaginar. Ellos se imaginaban un apasionante e increíble futuro al lado de Jesús. Y está bien, yo me imagino al lado del Señor, al lado de su palabra, un futuro extraordinario. Pero no va a pasar nada en el futuro que el Señor no me lo haya dicho, me lo haya revelado. Y el Señor les dijo: mira, yo me voy. El Señor, usted lee todos los versículos, capítulos anteriores. Él les manifestó: voy a morir, voy a vivir, voy a morir y voy a estar 3 días desaparecido. Después la tumba va a quedar sola, después yo voy a resucitar, voy a estar con ustedes. Es decir, nada debió extrañarle. Y no nada más Jesús, desde los profetas, desde atrás, desde el antiguo tiempo, ya la palabra de Dios venía diciendo que quién era Jesús, para qué venía y qué era lo que le iba a suceder. Y estos discípulos vivieron con Jesús, anduvieron con Jesús, vieron cómo Jesús se manifestaba, su poder, su gloria, la gente lo seguía. Ellos también haciendo milagros, ellos también inyectándose de fe de todo lo que el Señor hacía. Y de repente, querido hermano, y se hacían un futuro con el Señor asegurado. Aquí estamos bien, si nos enfermamos el Señor nos sana, mi economía, mi familia, mis hijos, tengo salvación. Y mientras tengo salvación, pero mientras esté aquí en la tierra, seré resguardado y bendecido por Él en todas las áreas de mi vida. Eso decían los discípulos. Y está bien, querido hermano, y descubrieron el potencial del Señor, y chévere. Pero cuando vino el problema, toda la esperanza y fe se desapareció en ellos. Cuando vino el problema, o lo que ellos consideraron un problema, que aclaro no lo era, porque ya estaba planificado en la historia, la cual ya ellos estaban involucrados y ellos lo sabían. Recuerde, dígale a su hermano: no te va a suceder nada sin que Dios no te lo haga saber, dígale. Amén. Entonces de repente todo queda en ruinas para ellos, porque se sorprenden. Y no sé por qué, porque ya lo sabían, y se sorprenden porque ven que de un solo golpe Jesús había sido quitado de su vida y colgando de un madero, mientras sus seguidores se dispersaban llenos de pánico. Entonces la depresión y el desánimo instalado en el corazón de estos dos que van por el camino se debe al hecho de que no logran quitar los ojos de la calamidad que les ha acontecido. Ahora, pastor, ¿por qué están así? Porque no logran retroceder en el tiempo para rescatar de entre las muchas enseñanzas de Jesús la palabra que les había dado con respecto a este preciso momento que estaban viviendo. ¿Sí me doy a entender?
Ellos iban camino a Emaús. ¿Y qué iban hablando? Ay, nos quitaron al Señor. Ay, ¿ahora qué va a ser de nuestra vida? Ahora la familia. Observando solo el problema, se olvidaron de todo lo que Jesús le había dicho. Y Jesús de repente se le aparece como anónimo ahí a un lado. Y va hablando con ellos. Mira, ¿qué les pasa? ¿Por qué están desanimados? Ay, tú eres el único que no sabe lo que pasa. Y era el mismo Jesús. Pero como estaban enfocados en el problema, se olvidaron de Jesús. Ni siquiera lo conocían. Se olvidaron todo lo que Dios le había dicho en el pasado. Señores, no descuide la palabra que Dios nos ha dado en el pasado, porque seguro nos servirán como arma poderosa para vencer algún obstáculo en el futuro. Amén. Entonces hay gente que no le da valor a la palabra. Hay gente que no le da valor a lo que Dios le dice, no anota. Me recuerda mucho el pastor Fabio que decía: a los que les gustan llevar para comer en casa, tráiganse un lápiz, un cuaderno y anoten cosas que quizás no entiende. Pida la prédica, métase ahí en YouTube, en el canal de la iglesia, vea la prédica, anote. Porque quizás una palabra de esa te va a salvar la vida mañana a ti, a tu casa. Una palabra de Dios bien dada y bien recibida te salva de años de locura, de años de dolor, de años de vergüenza y de años de tormento. ¿Por qué, pastor? ¿Porque Dios es malo? No, se los he dicho, recuerden. Vivimos bajo la gracia. La gente confunde consecuencia con castigo de Dios. Consecuencia de hacer lo malo. Ay, Dios me castigó. No, Dios nos castiga. Consecuencia de que hice lo incorrecto. Cuando estoy viviendo las consecuencias en medio de mi dolor por hacer lo incorrecto, hay algo que se llama misericordia. Que cuando yo me arrepiento viviendo las consecuencias de lo malo que hice y pido perdón a Dios, Dios por ver mi arrepentimiento, entonces se mueve en misericordia, me libera y me perdona. Amén. Pero Dios nos castiga, Dios advierte, Dios dice en su palabra todo lo que va a suceder. Y aún, pastor, haciendo lo bueno, a veces hay personas que viven un dolor fuerte y no hizo nada para sufrir esa consecuencia. Bueno, ahí hay palabra que dice: en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, vas a estar haciendo lo bueno, pero en algún momento puede ser que te pase algo malo. Pero cobra ánimo, porque ya yo vencí al mundo. Es decir, sigamos adelante. No hay nada en este mundo que pueda pasar o manifestarse o suceder de que Dios no lo revele en su palabra o no lo advierta en su palabra. Entonces el punto es que estos señores, discípulos como tú y como yo, porque somos discípulos, amén, no somos ovejas, somos discípulos del reino. El punto es que estos señores, estos discípulos, se enfrascaron tanto en el problema que Jesús se fue, nos los mataron, está colgado en el madero, ¿cómo es posible? Lo metieron en una tumba, no sé, tantas cosas. Iban tan concentrados en el problema que se olvidaron de todo lo que el Señor les había dicho, de todo lo que el Señor dice. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que vivimos un problema? Salimos de aquí hoy en la tarde y vivimos el problema y se nos olvidó que el Señor nos dijo horas antes que nosotros, nuestros hijos, la familia, la ciudad y la nación están insertados en un propósito eterno por amor a nosotros los justos. Amén. Tus hijos, por tú decidir a favor de Jesucristo, ya tus hijos, es más, ni te pertenecen a ti. Tus hijos están en un plan, en un proyecto de Dios, que nadie podrá violentarlo ni usurparlo. Entonces ya no andamos ¿qué será de mi hija Ruth? ¿Qué será de... A Ruth le va a ir muy bien. A Stephanie, ay, a Paulo. Todas las noches me voy y me lo pongo aquí. Y está llorando, fatigado, y me lo coloco aquí. Entonces hace así. A Paulo le va a ir muy bien. A mí, a su pastora, a nuestra descendencia, a la cobertura que nosotros damos, tiene que irle bien. Amén. Porque estamos insertados en un plan divino, no en un plan del pastor Héctor. No, hay una visión, trabajamos en base a esa visión, pero eso se queda pequeño para el plan
que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos tan pequeños, dígale a su hermano, eres tan pequeño en medio de un plan tan grande que Dios tiene para ti, para los tuyos. Dile, porque estás insertado, dígale, en una historia la cual nadie va a poder borrar. Amén. Porque si Dios lo escribió, Dios lo hace. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos en el problema metidos o pasando un día malo y se nos olvida todas las enseñanzas? Esta gente no tuvo la capacidad para ir caminando, quejándose, frustrados. Ya no tenían recursos ni para atenderse ellos, ni para atender el futuro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuántos de nosotros no hablamos así? Porque no tenemos la capacidad de detenernos, ir un poquito hacia atrás y recordar las palabras que el Señor nos ha dado. Y recordar incluso la obra que el Señor ha hecho tiempo atrás, la obra que Dios ha hecho en otras personas, que eso debe motivarme. Porque si Dios lo hizo, es para testimonio, es para yo crecer en fe. Ahora dígale a su hermano, dígale, mírelo allá a los ojos, dígale, aprende a retroceder en el tiempo, dígale. En los momentos difíciles. Y recordar lo que Dios te ha dicho y hecho en ti y en los tuyos. Amén. Apláudale al Rey. Claro, seamos hábiles para retroceder un poco y no quedarnos en el asunto. Días atrás andaban con Jesús, recibiendo la palabra, recibiendo todo lo que iba a pasar. Unos días después, 72 horas, no sé cuántas horas son, 3 días. 72 horas más, ahora iban y Jesús ahí al lado de ellos y se le había olvidado todo.